Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con la serie de videos para resolver la actividad 1 del módulo 5. Ahora nos toca realizar el ejercicio 7. Vamos a ver si podemos realizar el 7, 8 y 9. No quiero que se hagan muy extensos los videos. El ejercicio 7 dice lo siguiente: realice un programa que sume y muestre el resultado de todos los números impares menores a 1000. Bien, como siempre aconsejo, primero analicemos el algoritmo y después lo hagamos recién en Python. Lo que me dice es que tomemos los números impares. Bien, o sea, el 1, el 3, tenemos que tener una variable, algo que recorra números desde el 1 hasta el 1000, hasta el 999 en realidad, e ir realizando la suma de esos números. Podríamos pensar en un ciclo for que vaya entre 1 a 999 e ir analizando por cada número si es un número par o impar. ¿Cómo analizaríamos eso? Simplemente dividiendo ese número entre 2, tomando el resto, y si ese resto es 0, obviamente ese número es par. Y la otra que podemos hacer es que utilizando una de las propiedades del ciclo for en Python, que me permite, además de recorrer un rango de valores, me permite darle un salto. Bien, entonces vamos a hacer algo similar a lo que estamos viendo acá en la planilla de cálculo. Vamos a tomar los números desde el 1 y vamos a ir dándole un salto para que en vez de pasar del 1 al 2, pase del 1 al 3, del 3 al 5 y así sucesivamente. O sea, le vamos a dar un salto de 2. El salto por defecto es 1. Supongamos que esa variable va a ser x. Y la suma sería, bueno, al empezar con el 1, la suma sería 1. ¿Bien? El número anterior es 0. Cuando empezó acá, suma será igual a 0. Cuando está en el valor 1, suma es igual a 1. Cuando está en el 3, suma va a ser igual a el valor que corresponde sumar más lo que tenía antes. Y así hasta llegar al final. Entonces al final el resultado nos debería dar 250.000. Vamos a resolverlo entonces en Google Colab. Bien, ya estoy en mi cuaderno de Colab. Como dijimos en el algoritmo, tenemos que recorrer números que vayan en el rango del 1 al 1000. En realidad del 1 al 1999, pero acá tengo que poner 1 a 1000 porque recuerden que el último valor no lo toma, el último límite no está incluido en ese rango. Para que veamos que eso realmente trabaja como queremos, le vamos a poner acá un print de x para que me vaya mostrando lo que yo quiero sumar. En este caso me tomaría, fíjense, todos los números. Bien, no está tomando solamente los impares, porque no le dije todavía cuál es el salto. Por defecto toma un salto de 1. En cambio, si yo acá le digo que me tome un salto de 2, va a empezar en el 1 y va a saltar al 3 y así sucesivamente. ¿Ven? 1, 3, 5, 7, 9. Bien, entonces estos son los números que yo quiero sumar. Como habíamos visto en el algoritmo, yo necesitaba una variable que se llame suma, que empezaba valiendo 0. Cuando x valga 1, suma va a ser igual a ese 0 que tiene almacenado más el primer valor que está en x. Y así sucesivamente va a ir incrementando entonces en suma lo que queremos. Entonces al final vamos a hacer un print de suma. Vamos a sacarle este print de x para que no nos moleste en el resultado. Para no borrarlo, por si lo necesito, vamos a comentariarlo con un numeral antes de
antes de la instrucción. Fíjense que me da 250.000, tal cual como habíamos calculado previamente. En el próximo ejercicio tiene alguna similitud porque tenemos que recorrer un rango de valores y también tenemos que, pero ahora en vez de sumar los impares, tenemos que sumar los números primos menores a 1000. Primero deberíamos ponernos de acuerdo cuáles son los números primos. Los números primos son todos los números que son divisibles solamente por sí mismo y por el 1. Bien, entonces el primer número primo es el 2, el 3, y bueno, después hay que ir analizando si, por ejemplo, el 6 es divisible por sí mismo, es divisible por 3, es divisible por 2, o sea que no es un número primo. Entonces hay que analizar primero cuántas veces es divisible este número por los valores, por un divisor que sea lo sumo la mitad. Bien, no tendría sentido analizar acá el número 5 dividiéndolo entre 4. Ya sé que no va a ser nunca divisible de forma exacta por un número superior a la mitad de cada número. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es verificar cuándo un número es primo y cuándo no. Entonces, aprovechando este ejercicio, vamos a ver otro tema muy importante de los algoritmos, de la programación, es la definición de nuestras propias funciones. O sea, yo voy a definir una función que me devuelva si un número dado es primo o no. Yo puedo definir funciones que hagan sumas, que hagan multiplicaciones, lo que yo necesite. En este caso, quiero una función que me determine si un número dado es primo o no. Entonces, para declarar una función, se utiliza la palabra primero def, de definir. Le damos un nombre a la función, por ejemplo, es primo, y los parámetros que va a recibir. Va a recibir en este caso un solo parámetro, lo voy a guardar en A. Para ver cómo funciona una función, valga la redundancia, yo ahora la voy a declarar y lo voy a invocar sin que resuelva todavía si un número es primo o no. Simplemente quiero mostrarles cómo funciona y cómo se le invoca. Acá estoy definiendo la función es primo y supongamos entonces que yo trabaje ahora, les voy a decir for una variable x en el rango. Recuerden que tenemos que para ver si es primo o no, tendríamos que dividirlo a partir del número 2 hasta la mitad de ese número, hasta a dividido 2. Pero como podría venir que, recuerden que acá tendría que pasarle yo un valor, un entero, no un decimal. Y si A es un número impar, esto sería un número decimal. Entonces yo lo voy a redondear. Around de A dividido 2. Y lo que voy a hacer es que esta función internamente me muestre cuáles son los valores que está entonces en el rango. Voy a hacer un print de x aquí dentro. Bien, si yo ejecuto ahora, obviamente no va a hacer nada porque no estoy llamando todavía la función esprimo. Para llamarla, directamente tengo que invocarla con su nombre y el parámetro. Entonces supongamos que yo le pase como parámetro 4. La función esprimo de 4 me va a devolver los valores que dividiría entonces el número 4. Obviamente no lo va a dividir por ninguno porque empieza entre el 2 y la mitad, que también es 2. Entonces no lo toma, ni siquiera el 2, cuando sí debería haberlo tomado. Entonces acá tenemos que darle el más 1 para que me tome de la mitad 1 más. ¿Bien? Para que siempre me esté calculando el valor que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero calcular si el 5 es primo,
lo voy a tener que dividir también entre 2. Si quiero calcular si el número 6 es primo, voy a tener que ver si es divisible entre 2 y entre 3. Si quiero calcular si el número 100 es primo, por ejemplo, lo voy a tener que dividir entre todos estos números y ver si por alguno de ellos es divisible. Entonces, analicemos un poquito cómo voy a determinar yo si un número es primo o no. Yo ya sé por qué números los voy a dividir. Determinemos entonces cuándo un número es primo o no. Yo ya sé por qué números los voy a dividir. Ahora tendría que ver cuántas veces logro dividirlo ese número de manera exacta. Entonces voy a declarar una función que se llama divide, una variable que se llama divide, que al principio va a ser 0. Voy a calcular ahora el resto de la división entre x y entre a y x. Bien, entonces yo voy a calcular si el resto entre el número que yo le paso por parámetro y el valor actual de x, o sea el divisor, si eso me da igual a 0, significa que es divisible por ese número. Entonces en ese momento yo voy a incrementar en 1 a la variable divide. Al salir del ciclo, si es un número primo, divide debería seguir siendo 0. Si divide vale 1 o más, significa que no es un número primo. Entonces acá voy a poner voy a preguntar ahora si divide es igual a 0. En el caso que sea 0, le voy a decir que me retorne el valor verdadero. O sea que es primo, yo le voy a decir es primo y entre paréntesis le voy a pasar el 5, me va a decir true. True significa verdadero. Si no, o sea, si divide no es igual a 0, quiero que me retorne falso. O sea que ese número no es primo. Entonces, voy a comentariar este print de acá. Y fíjense qué es lo que hace ahora la función es primo. Le voy a decir que me devuelva el resultado de es primo de 100. Me devolvió falso, exactamente porque 100 es un número que no es primo. Ahora, si yo devuelvo un 5, si yo le paso un 5, me devolvió verdadero. No encontró ningún número por el cual pudo dividir a 5 de manera exacta. Si yo le paso un 2, me devolvió verdadero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque 2 es el menor número primo. 1 no es un número primo. Entonces ahora sí, yo ya tengo mi función que me va a determinar si un número es primo o no. Ahora es fácil ya, porque ahora yo voy a hacer un ciclo que vaya de x, que vaya en el rango. Como tengo que tomar los números primos menores que 1000, voy a empezar del 2, porque sé que es el menor número primo, y voy a poner acá el 1000 para que me contemple hasta el 999. Entonces acá, ahora sí, yo lo tendría que empezar a sumar. O sea, necesito una variable que al iniciar esté en 0. Vamos a dejar acá un espacio y voy a hacer un comentario acá para que separar el código de la función. Entonces acá vamos a preguntar si x si es primo de x, o sea que si esto es verdadero, no hace falta ya preguntar si verdadero igual a verdadero, directamente es primo de x, me va a devolver verdadero o falso. Entonces si es primo de x, directamente si esto me devuelve verdadero, yo lo voy a sumar. Suma es igual a lo que yo tenga más x. Y si no, no hago nada.
Al final voy a mostrar cuánto tengo en la variable suma. Entonces ahora voy a sacar esto, ya no me sirve. Fíjense que acá me devolvió entonces el número de todos los primos. Si yo quiero que me muestre a ver realmente cuáles números utilizó, pongamos acá un print de X para que me muestre cuáles números utilizó en la suma, cuáles números considero primo o no. Fíjense que empezó por el 2, el 3, el 5, el 7, fue correctamente tomando los valores de los números primos. Bueno, ahora veamos este ejercicio, el ejercicio 9, y ya dejamos el 10 para otro video. Este ejercicio es bastante sencillo, considerando que Python, todo para Python es una lista, inclusive un string, una cadena de caracteres. Entonces dice, realice un programa que pida su nombre y le diga cuántas vocales tiene su nombre. Entonces, considerando lo que le estoy diciendo yo, que Python, para Python todo es una lista, si yo pongo mi nombre, por ejemplo, mi nombre es Mario. Cada una de las letras que compone mi nombre es un elemento dentro de una lista. Aunque yo no lo haya declarado como tal, yo simplemente voy a decir nombre igual a Mario. Si yo pongo nombre sub 0, me va a devolver la M. Nombre sub 1 la A, la L, la I, la O. Así de fácil. Entonces yo tendré que comparar si cada una de estas letras está dentro de otra lista que van a ser las vocales. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos al Google Colab para hacer esta programación. Este es el código anterior. Lo voy a borrar. Voy a borrar los resultados y vamos a trabajar con esto. Vamos a pedirle al usuario su nombre. Nombre igual al input. Ingrese su nombre. Bien. Y ahora voy a decir for. También fíjense de potente que es el for y que versátil también que es el for en Python. For X en nombre. Lo que va a hacer X va a ir tomando cada una de las letras de la cadena nombre. Fíjense que yo voy a hacer un print de X para ver realmente si es así. Y lo ejecuto. Voy a poner Mario. Y acá me va tomando cada uno de los elementos. ¿Bien? Entonces yo ahora tengo que calcular si este elemento está dentro de una lista de valores. Yo podría directamente poner ahí en otra cadena todas las vocales, pero me parece un poquito más prolijo si yo creo de manera explícita una lista que se llame vocales y que contenga justamente las vocales. Vamos a poner también las vocales en mayúsculas. Profes, todo esto que yo estoy haciendo no significa que es la única manera, ¿no? Simplemente estoy mostrando para que ustedes comparen con su solución y decidan ustedes mismos si su solución es más eficiente, igual o mejor, o peor, mejor dicho, que esto. O sea, para que ustedes consideren otra alternativa para la resolución. Nada más. No significa que si no hacen exactamente así esté mal. No, 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 para nada. Entonces ahora yo voy a decir, si X está en lista, en vocales, perdón, if X in vocales, entonces lo que quiero yo es sumar, o sea, contar las vocales. Entonces voy a necesitar una variable que sea, por ejemplo, que se llame
cant b que empiece en 0. Entonces, si x está en vocales, significa que es una vocal. Cant b va a ser igual a cant b más 1. Y listo, ahora lo único que me queda es mostrar. Vamos a mostrar con formato. Su nombre tiene cant b vocales. Veamos, ingrese su nombre, Mario. Su nombre tiene 3 vocales. Exacto, la A, la I y la O. Claudia, su nombre tiene 4 vocales. La A, la U, la I y nuevamente la A. Bien, entonces les dejo como desafío si quieren hacer alguno que cuente las vocales siempre y cuando sean diferentes. O sea que acá la A no la considere 2 veces. Bueno, ya en el próximo video resolvemos el último ejercicio y también empezamos a resolver lo del integrador.